Vinculada al objetivo fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desarrolla a todo lo largo y ancho del mundo una amplia serie de programas formativos que da origen a las denominadas cátedras UNESCO. Cátedras en las que la Universidad Nacional de Educación a Distancia está representada, además de por la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental, por la Cátedra UNESCO que nos ocupa, la de Educación a Distancia. Nacida con la intención de ofrecer una formación especializada sobre las metodologías de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia desde una perspectiva multidisciplinar, la historia de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia se remonta al año 1996, cuando dan inicio las primeras gestiones para su creación. Luego de posteriores negociaciones entre la UNED y la UNESCO, la firma del convenio de fundación de la Cátedra de Educación a Distancia se materializa el 7 de mayo de 1997, siendo nombrado titular de la cátedra el promotor de la misma, Ricardo Marín Ibáñez. Fue precisamente el ilustre profesor ya fallecido, maestro mío, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, al que desde aquí le quiero dedicar mi admiración, mi reconocimiento y también mi agradecimiento, el que de alguna manera potenció la posibilidad de que UNESCO y UNED firmasen un convenio para la creación de esta cátedra UNESCO. Y él fue el primer titular. El doctor Marín Ibáñez falleció en el año 99 y unos meses después, a mediados del año 2000, el rector de la UNED, profesor Jaime Montalvo, me hizo entrega del nombramiento de UNESCO como titular de esta cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, y a partir de ese momento se iniciaron las propuestas de objetivos, de actividades que esta cátedra iba a iniciar, y ese inicio fue precisamente a finales del año 2000 e inicios del año 2001. En esta corta trayectoria docente de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, la amplia difusión de esta en el ámbito geográfico de la América de habla española y portuguesa hace sentirse a la UNED satisfecha del proyecto educativo emprendido. La UNED se siente muy orgullosa, digamos, desde la fundación y desde la primera inscripción de esta cátedra UNESCO dentro de la UNED. La UNED como institución siempre ha apoyado totalmente las actividades que se exigen dentro del entorno iberoamericano de educación a distancia, y ahí la Cátedra UNESCO es líder en este tipo de actividades, sirviendo como un entorno, digamos, de reflexión, de estudio, de análisis y de buscar el futuro hacia el que se orientan todo el tema de las enseñanzas a distancia, educación abierta y, como digo, sobre todo en el entorno iberoamericano. Recogidos en los principios del convenio de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, los propósitos de la cátedra se orientan genéricamente al desarrollo de la formación, investigación, información y documentación en el área de la educación a distancia. En el propio convenio firmado por UNED y UNESCO se señalan los objetivos fundamentales que debe tener esta cátedra. Y hay un objetivo básico y fundamental, que es la proyección de las actividades, de todo lo que hace referencia a la educación a distancia, proyección hacia América Latina y el Caribe. Este es un interés especial de UNESCO, que a esa zona, desde una universidad ya muy prestigiada y prestigiosa como la UNED, se proyecten todas las posibilidades de la educación a distancia. Y entonces los objetivos básicos y fundamentales se centran en los ámbitos de formación sobre educación a distancia, es decir, la educación a distancia como objeto de estudio, documentación sobre educación a distancia, información sobre esta temática, investigación y debate. Prácticamente esos son los objetivos y así los asumimos desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, y creo que a estas alturas estos objetivos están más que alcanzados, o al menos con una posibilidad grande de ser aún más potenciados. Los objetivos de la CUED remiten a una diversificada oferta formativa en la que, además de 2 cursos de doctorado desarrollados en la Facultad de Educación de la UNED, así como un posgrado en Educación a Distancia, presta especial dedicación al máster en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a Distancia impartido por la UNED. En cuanto a actividades, contenidos básicos,
están girando en torno a sus propios objetivos. Así, por ejemplo, en el área de formación, la actividad prioritaria de la Cátedra UNESCO es el máster en enseñanza y aprendizaje abierto y a distancia, un máster de carácter internacional. En el ámbito de formación también es el propio doctorado, que desde la universidad, desde nuestra propia facultad, se están ofreciendo desde la cátedra 2 cursos de doctorado, uno sobre fundamentos teóricos y otro sobre planificación de acciones formativas. Hay también algún posgrado que se hace en algún país de Iberoamérica, concretamente en Argentina, dirigido por esta Cátedra UNESCO, y todo lo que son seminarios y actividades de formación impartidos, buena parte de ellos en el área de Iberoamérica, precisamente por mi persona. El máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, esencial para el cumplimiento del cometido docente de la CUET, se orienta a la formación de expertos altamente cualificados en enseñanza a distancia. El máster en EAD, como abreviadamente solemos conocerle, es la acción formativa probablemente más importante de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Lo que pretende es ofrecer una formación de calidad a todos aquellos interesados en la educación a distancia en todo el mundo. Evidentemente es en habla hispana, lo cual no impide que ninguna persona de ningún país pueda matricularse, con la excepción de que debe conocer el idioma. Estructurado en 2 cursos académicos, el máster EAD, fundamentándose en las bases teóricas de la educación a distancia, aborda, entre otras tareas, la aplicación de los medios tecnológicos a esta metodología de aprendizaje. El máster está diseñado en 2 cursos, como hemos dicho, y cada uno de ellos se compone de un número variable de módulos, pero que son en total 11, y que pretenden cubrir pues, todas las áreas importantes de la formación de un experto en educación a distancia, desde los más fundamentantes, como las teorías de la educación, hasta las más modernas, como la incorporación de las últimas tecnologías. Lo que se pretende es que en el diseño del máster no se deje de tocar ninguno de los puntos que realmente son importantes para, posteriormente, poder trabajar en este área con garantías y con calidad. El máster de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia ofrece además la posibilidad de seguimiento de sus contenidos a través de su ubicación en Internet. Este es un máster pionero en cuanto a esto. Fue de los primeros de esta casa en ofrecerse completamente a distancia a través de Internet. Actualmente no fue así. En la primera edición contamos con la herramienta WebCT, a través de la cual se puede seguir el curso íntegramente, de tal manera que esto permite que cualquier persona de cualquier país, resida donde resida, pueda con garantías seguir todo el curso sin ningún tipo de problemas. Un elevado porcentaje de participación proveniente del área latinoamericana distingue al máster EAAD, que viene definido por la presencia de un alumnado estrechamente vinculado a los ámbitos universitario y empresarial. Muchos de nuestros alumnos proceden del mundo universitario, es decir, son también profesores universitarios que obviamente pues, buscan una formación especializada en el tema de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, pues muchas veces pues, porque tienen una responsabilidad probablemente en el futuro, en el desarrollo de nuevos programas de educación a distancia. También del mundo de la empresa llegan muchas personas a nuestro máster en enseñanza a distancia porque, como todo el mundo sabe, actualmente lo que se viene llamando e-learning con este término inglés o teleeducación en el término español probablemente más adecuado, está en plena expansión, está alcanzando todos los campos de la formación permanente, de manera que son muchos los demandantes y de muy variado perfil que acuden a buscar formación en este máster en enseñanza y aprendizaje a distancia de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. La importancia que la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia concede a la aplicación al aprendizaje de las nuevas tecnologías le faculta para tener comunicado a un alumnado disperso a lo largo y ancho de 22 países del mundo. Todas las actividades hoy en día de la Cátedra UNESCO se mueven en entorno a Internet, en entorno web, que es lo que además hoy en día está más de moda y permite así una mayor difusión. Sería imposible tener el alcance iberoamericano que tiene, de hecho más del 80% de sus miembros actuales, de sus más de 1.500 miembros actuales, son de entorno iberoamericano. Si tuviéramos que usar un método de comunicación tradicional, como puede ser papel o puede ser revistas, pues económicamente sería inviable seguramente ese tipo de alcance. El Internet, el entorno web, permite totalmente una comunicación inmediata, rápida, directa, dinámica entre sus miembros y permite, como digo, que haya una reflexión mayor, un entorno de trabajo mayor para este estudio del alcance de la educación a distancia, sobre todo en el entorno iberoamericano, aunque también hay gente de entorno sajón que también se mueve dentro de este foro de la Cátedra UNESCO.
Adicionalmente a las acciones formativas llevadas a cabo por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, esta agrupa una serie de actividades que adoptan en su mayoría un formato electrónico. Este es el caso del Centro Iberoamericano de Recursos para la Enseñanza y Aprendizaje a Distancia, que en su sitio web compila todas las actividades y proyectos relativos a la Cátedra UNESCO. El CIREAD, como Centro Iberoamericano de Recursos, y aquí quizá está lo de Centro Iberoamericano, porque el enfoque y la proyección, como venimos diciendo, es toda Iberoamérica, se organiza en base a una cantidad de áreas, como pueden ser pues todo lo que hace referencia a publicaciones electrónicas sobre educación a distancia, y como digo, están estructuradas en 14 o 15 áreas diferentes, es decir, para que no sea muy dificultoso buscar aquello que a uno le puede interesar, sobre tutorías, sobre bases teóricas de la educación a distancia, sobre Internet aplicado a la educación a distancia, sobre evaluación de la educación a distancia, sobre planificación y organización. Es una amplia base estructurada por áreas. Está todo lo que hace referencia a las asociaciones de educación a distancia a nivel internacional, todo lo que suponen centros relevantes de educación a distancia. Hay un área muy interesante que deseo destacar, que es la referida a los congresos, seminarios, jornadas, que se convocan a nivel internacional. Yo creo que es una de las páginas más actualizadas de las que hay sobre ese tema de congresos, al que cualquiera puede acudir para saber qué se convoca en los próximos meses relativo a la educación, a la enseñanza, al aprendizaje abierto a distancia. Otra de las actividades de la Cátedra UNESCO sirve como lugar de encuentro entre profesionales de la educación cuyo interés se encamina hacia el estudio y mejora de las acciones formativas a distancia. La red de estudiosos de la educación a distancia en el ámbito iberoamericano, la REEDI, como nosotros la titulamos, tiene tres amplios ámbitos. Uno es la que podemos denominar nuestra forma de debate más directo, que es la lista de discusión, la lista de distribución, QE-distancia o QED-L, de las dos maneras se llama. Otra es la organización de los foros de la QED, de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, y la UNAM de México. Tenemos un área de foros, de debate, también estructurado por áreas, en un acuerdo que tiene la Cátedra UNESCO con el Observatorio Campus Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde están también estructurados y organizados cantidad de ámbitos para el debate y el intercambio. Y finalmente está la REEDI propiamente dicha. La lista de discusión QE-distancia, uno de los brazos articuladores de la REEDI, junto a la REEDI propiamente dicha, es el instrumento mediante el cual la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia pone en comunicación a un número aproximado de 1,5 millones de estudiosos del tema. En la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED estamos muy orgullosos, junto al Máster de Enseñanza y Aprendizaje Abiertos a Distancia. Nuestra lista QE-distancia es uno de los elementos fundamentales y, como digo, que nos ofrece más posibilidades de sentirnos orgullosos. Esta lista nació en febrero del año 2001 y en el momento actual forman parte de ella más de 1.500 miembros. Como decía antes, más del 85% son profesionales de la educación, profesores universitarios, la mayoría de ellos, del ámbito de Iberoamérica. En esta lista de discusión, pues para que se hagan una idea, se han generado, desde febrero del año 81, más de 3.000 mensajes diferentes. Y en estos últimos meses, la media de mensajes que se generan es en torno a unos 50 o 60 semanales. Y todos ellos son de debates de altura, de nivel académico, de rigor, sobre todos los ámbitos y aspectos de la educación a distancia. En otro de los web que la Cátedra UNESCO tiene habilitados en la red, se recogen diariamente las informaciones generadas en las diferentes fuentes de comunicación electrónicas relacionadas con la educación a distancia y con la influencia en esta de las nuevas tecnologías. El BNED, el Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia, ha sido la última criatura de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Ha nacido en estos meses bueno, pues está suponiendo algo inesperado, es decir, está teniendo una acogida tremenda. Lógicamente es un área también web, un área de Internet, en el que tratamos de localizar, haciendo una búsqueda, una selección, una sistematización y organización de todas las noticias que diariamente se publican en el mundo, primando las noticias publicadas en español y en portugués, pero todas las noticias que se publican en el mundo en medios electrónicos y que hacen referencia a la educación a distancia o a las tecnologías aplicadas a la educación.
Además de estas otras actividades, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia tiene proyectada la creación de una revista electrónica, la RIEFED, que en un futuro acogerá los contenidos de los estudios e investigaciones de vanguardia llevados a cabo en el ámbito de la formación a distancia. La revista electrónica sobre educación a distancia, que tiene como proyecto esta cátedra, bueno, pues está en avanzado estado de gestación, vamos a decirlo de alguna manera. Es un interés nuestro crear una revista electrónica, pero de gran prestigio, de gran relieve académico y universitario. No sería, diríamos, una revista más, sino una revista, naturalmente, que pudiera tener todo lo que son los requisitos fundamentales para que pueda estar prestigiada, para que todo artículo, toda aportación que se publique en ella esté absolutamente referenciada, absolutamente evaluada, validada por un comité científico prestigioso, del cual podrían formar parte los miembros que ahora mismo forman parte del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que son de los autores más prestigiosos a nivel internacional que nos podemos encontrar en este campo apasionante de la educación a distancia. De esta manera, la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia se erige como una de las mayores iniciativas educativas nacidas en el seno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.